¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir, gracias por estar acá. A ustedes por invitarme. Segunda vez ya en QR y nos alegra mucho. Vamos a recibirla a Mirta, no sé si le va a gustar mucho esta recepción. Me preguntaba Martín Granowski en Las Voces del Día cómo se llamaba el diputado de La Libertad Avanza, que decía que no era para tanto el tema de sacar la cobertura gratuita a jubilados y jubiladas. Julio Moreno Ovalle, insisto, diputado nacional de La Libertad Avanza, que decía más ampliado esto, escuchen. Es un tema sensible, de alta sensibilidad, sí, pero creo que en definitiva es uno de los tantos temas que en definitiva tenemos que estarnos preocupando. Así que no creo que deba tener la sensibilidad que usted le está dando en este momento y está utilizándolo como alguna herramienta para generar algún tipo de disconformidad, pero le garantizo que nosotros vamos a seguir apoyando. ¿Qué sensibilidad debería tener yo? ¿Que no me preocupe que los adultos mayores se mueran porque no pueden consumir un medicamento? No creo que puede llegar a pasar a ese extremo, así que ¿No cree que pueda llegar? ¿Usted es médico? No, soy economista. Ari Lijarade, el colega que hacía la entrevista. Bueno, quizá Mirta no es para tanto, ¿no? A mí me da vergüenza, más de una persona mayor, porque es una persona mayor lo que lo está diciendo. Quizás está en una posición económica muy buena, que le permite vivir dignamente. Decir eso, que quizás no se mueran, o decir que los familiares le compren los medicamentos cuando sabemos que hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y que ni siquiera puede comprarle el medicamento quizás a sus hijos, mucho menos a su madre, a su padre. Obviamente que va a tratar de hacer un esfuerzo, pero realmente a mí me indignan cuando hacen ese... Yo entiendo que son oficialistas, tienen que defender la postura del gobierno, pero llegar a un extremo de decir ni siquiera sé si se van a morir. Sí, porque en realidad partamos de la base que muchos, y lo sabemos porque lo decían los farmacéuticos, muchos jubilados venían repartiendo, o sea, el tratamiento entre esposos, decían, bueno, en lugar de tomar una pastilla, como dice el tratamiento, por ahí para la presión, por ahí para el corazón, y los dos tienen la misma medicación, toman mitad cada uno. Entonces, un tratamiento mal hecho deteriora la salud. Yo la verdad que el tema de los medicamentos voy a dar información, ¿sí? Que no es opinión. La opinión la voy a dar después. Bien. El tema de los medicamentos, yo quiero aclarar algo porque la verdad que me duele mucho saber, hoy me escribían de todos lados, recién venía para acá, y un referente de jubilados de la provincia de Córdoba que tuvieron que cerrar la federación porque ya la gente, ni siquiera los jubilados podían pagar la cuota, y dice que le llueven las consultas. Tienen muchísima preocupación. ¿La resolución existía? Sí existía. Nos vamos desde la época de Cristina. Cristina comenzó a dar los medicamentos gratuitos, a haberes mínimos, sin ningún tipo de restricción. Después viene el gobierno de Macri, se sigue dando medicación gratuita con restricciones, las mismas restricciones que están aplicando ahora, ¿sí? Después vienen el gobierno de Alberto. Bueno, Massa cuando se plantea estar dentro del espacio, le plantea a Alberto, me gustaría que los jubilados con enfermedades crónicas reciban la medicación gratuita, todos. Fue bandera de campaña. Claro, fue bandera de campaña, claro. Que todos reciban. ¿Que había restricciones? Sí, también, si tenían aeronaves, si tenían acciones, si tenían más de una propiedad, si viven en un country. Esas restricciones sí, pero en realidad todos recibían medicación gratuita. Y ahora, a principio de año, estaba la restricción. No es que, o sea, cuando el gobierno comienza con la guillotina y la motosierra hacia los jubilados, vuelven a poner la misma resolución que, si mal no recuerdo, es la 337 de la época de Macri. En el caso de la gestión anterior de Alberto, el tema del auto era menos de 15 años. Y en esta gestión vuelven a lo de Macri, menos de 10 años. Entonces, claro, hay un montón de limitaciones y un montón de jubilados que cobran más de los 300, casi 90.000 pesos, dejan de recibir la medicación. Ahora vamos a hacer la aclaración. Para darle tranquilidad, porque uno sabe que hoy ha habido pero un montón de jubilados haciendo colas de una cuadra, cuadra y media en los PAMI. No
tienen que ir directamente, porque yo escucho a algunos periodistas que están diciendo, lo pueden hacer por la web o pueden ir directamente a las agencias. No, porque no van a ser atendidos, porque no tienen turno, tienen que solicitar turno por la web. Después está Pero el el tema... trámite hay que hacerlo. Sí, claro. Pero tenés que pedir turno previamente. Previamente hay que pedir turno. Hay que llenar el formulario con los datos, o sea, ir a la página del PAMI, ir a trámites por medicamentos, cumplimentar los datos personales del afiliado y después solicitar turno. Recién ahí, que le van a dar el turno, que espero que sea en forma inmediata, dicen que una semana. Perdóname. Una semanita. ¿Y esta semana qué pasa? Bueno. ¿Por qué no se empezó? Porque ¿por qué ya no se anunció? hay gente que venía haciendo trámites y tenía turnos. Pero ¿por qué no se anuncia que se va a hacer, no sé, dentro de un mes y se da un plazo para hacer el trámite? Esa es una cuestión operativa que sí uno... yo lo que le digo a la gente del PAMI que trate de poner más asistentes sociales en los PAMIs, porque quien la va a atender para tomar la declaración jurada, la declaración de pobreza, es un asistente social. Entonces, lamentablemente, nos vamos enterando que por ahí hay una sola asistente social para el caudal de gente que va. Y cerraron oficinas encima. Mirta... Sí, el tema es ese, que algunas oficinas han cerrado. Pero Mirta, a ver, porque ayer evaluábamos, la verdad que no parece muy razonable que yo le exija a un jubilado que cobra la mínima, que ya sé que cobra la mínima, que se anote para decirme que cobra la mínima. No, en el caso de los que tienen haberes mínimos o hasta un haber y medio mínimo y que ya venía recibiendo medicación, no le van a tocar, no tienen que hacer el trámite, pero esperen. Lo que pasa es que hasta ahora recibían 5 medicamentos y ahora le van a dar 4. O sea, le bajan un medicamento. Si ese jubilado con haber mínimo o haber y medio mínimo toma 6 medicamentos, ahí sí tiene que hacer el trámite, por más que antes lo recibiese. Ahí sí, por el 5.º medicamento y por el 6.º medicamento que lo tiene que autorizar la UGL, y si toma un 7.º medicamento lo tiene que autorizar PAMI Central. Entonces, si toma hasta 4 medicamentos y lo venía recibiendo hasta el mes pasado y está con haberes mínimos, no tiene que hacer. La misión del PAMI y la misión del Estado, para las personas que laburaron toda su vida y cobran la misma, ¿no debería ser facilitarle la vida y no... Sí, el problema mayor quizás tendrían que habilitar a través del PAMI Escucha y ayudarles a sacar el turno a través del PAMI Escucha o a través de otro mecanismo. ¿Por qué? Porque hay muchos jubilados que no tienen internet, que no tienen computadora y que no tienen celulares. Eso si naturalizamos la decisión. Claro, entonces eso después es difícil pedir un turno si no tenés las herramientas para pedir turno. Mirta, Hernán, ayer creo que daba el número también, pero a ver si vos lo tenés. ¿Cuántos jubilados y jubiladas se quedan sin la cobertura del 100%? Y se dicen que hoy estarían en 600.000 y había como 3 millones de jubilados casi que con la gestión anterior que recibían medicamentos. Y es un número importante porque ya la restricción comenzó a principio de año. ¿Y qué es lo que, perdón Hernán, pero qué es lo que cambia? ¿Por qué ayer hay un cambio? Porque tienen que empadronarse, que hasta ahora no habían pedido el empadronamiento, porque bajan a 4 medicamentos y si vos tomás más de esos 4 medicamentos... O sea, se toma la decisión de que, bueno, hasta acá, el que no se empadronó, a partir de hoy ya no... El que estaba empadronado, insisto, hoy va a ir o mañana a la farmacia y va a recibir hasta 4 medicamentos gratuitos. Pero lo que no entiendo, ayer hubo un anuncio por parte del gobierno respecto a este tema. Y vos lo que decís es que esta resolución ya estaba de antes, no termina estaba de antes. ¿Y entonces el anuncio cuál es? El anuncio es que bajan a 4 medicamentos y que tienen que reempadronarse para recibir el resto, porque, insisto, es un jubilado, cobra 350.000 pesos, ¿sí? Y dice, yo tomaba, y no tiene ninguna de las restricciones. A mí el PAMI me daba 7 medicamentos gratuitos. Ahora va a ir y le van a dar 4, ¿sí? ¿Qué hago con esos 3? Para esos 3 tiene que empadronarse. Ahí se tiene que hacer el trámite. Exactamente. ¿Hernán? No, algunos datos para reforzar un poco lo que decía Mirta. Dentro de los afiliados de PAMI tenés unos 5,5 millones de afiliados aproximadamente. Sí. Quedan afuera 1.700.000 que cobran arriba de un haber y medio. 1.700.000 quedan afuera. Sacale una partecita que tenía Aeronaves, supongamos, una partecita chiquitita. Pero la amplia mayoría de ese 1.700.000 queda básicamente afuera, unos 3 millones... no me quiero equivocar en el número, pero algo más de 3 millones quedan
3.800.000 debe ser, aproximadamente debajo de la mínima. Estamos hablando de un 70-30 aproximadamente. El 32%, para ser preciso, queda fuera. El 68%, en principio, debería hacer trámites, empadronarse. Esto que dice que es engorroso, para mí es absolutamente un sinsentido. Hoy, sí. No, yo lo que quiero destacar es, está estudiado con el tema del COVID, que de acuerdo a cómo los países encararon el COVID, hay distinta tasa de mortalidad. Hay países que han tenido una altísima tasa de mortalidad. Estados Unidos inclusive retrocedió su expectativa de vida un año y por algo perdió Trump, ¿no? Después, ahora volvió a ganar, pero en aquel momento perdió y el COVID tuvo que ver con eso. Bueno, cada uno está el tema de cómo lo encararon, si protegieron o no protegieron, si vacunaron o no vacunaron. Lo que digo, que hay determinadas acciones que terminan, como el tema del COVID, influyendo sobre la calidad de vida, la forma de vida de la gente. Expectativa de vida. La expectativa de vida. El mundo cambió la expectativa de vida por la cantidad de muertes que se produjeron por el COVID. Yo lo que digo es que con este nivel de pobreza y estas cosas que están haciendo con los medicamentos los jubilados, yo creo que puede llevar a hacer algo mensurable, no siempre, porque vos el medicamento, si vos no tomás o por ejemplo el tema de la diabetes, entonces te dicen, no, bueno, te lo tienen que dar, si no te lo tienen que dar, según dónde, pero bueno, o esta semana o estos 15 días que tardan en empadronarse, hay algunas personas que tienen una cuestión que si no toman el medicamento pueden pasar del otro lado. Ahí quiero hacer una aclaración. Medicamentos oncológicos, diabetes, sí, hemofilia, eso se mantiene. HIV, esclerosis múltiple, SIDA, esclerosis reumatoidea, hepatitis B y C, tienen por ley. Entonces, eso sí no los puede tocar. Por más que ganes lo que ganes. Por más que ganes lo que ganes. Aún por así ley lo han recortado, ¿eh? Aún así han recortado. Sí, por ahí no te dan la medicación, te patean y un montón de cosas en la tramitación. El tema de la presión, por ejemplo. Pero hay medicamentos para la presión que si vos no lo tomaste te podés morir. Entonces, bueno, pero acá por eso digo, ahora viene la opinión. ¿Qué pasó con el ANMAT? Ya lo había dicho la otra vez. ¿Qué pasó con el ANMAT? Libera medicamentos que no necesitan más recetas médicas. Tema de, por ahí, de la presión, tema del paracetamol, sí, no, y tema gente que no el sabe... omeprazol. Y el omeprazol... No pueden, te lo dicen los mismos farmacéuticos, el omeprazol es un medicamento que vos no lo podés tomar siempre, tiene que tener un control médico, porque te trae otros problemas. ¿Cómo lo van a liberar de libre acceso? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ninguna obra social te cubre la medicación con descuento. ¿Sí? El PAMI te dice, bueno, no, nosotros hacemos el 40%. Libre acceso es para eso, no para facilitarte, obviamente. Claro, es libre acceso para que en el nadie momento lo que pasan a ser de libre acceso salen de la cobertura. Y quiero aclarar otra cosa. Ejemplo, la gran mayoría sí va a tener que hacer empadronamiento a partir de ahora, pero lo que quiero darle tranquilidad es que si tienen haberes mínimos, algunos medicamentos los van a recibir. Pero ¿qué pasa? Dicen, bueno, yo cobro 500.000 pesos. Pero compro un montón de medicamentos. Por la resolución quedó fuera. Bueno, si el monto que tiene que pagar con descuento de esos medicamentos supera el 15%, ejemplo, gasta 50.000 pesos en medicamentos, los va a tener que pagar de su bolsillo. A ver, esto es exactamente lo que hoy sintió que tenía que aclarar el vocero presidencial Manuel Adorni. Vamos a escucharlo y nos vuelve a dar esta explicación Mirta Tundis. Dale. Hay otro requisito u otra, si se quiere, otro punto en esta medida, que es el famoso 15% del ingreso destinado a medicamentos, ¿no? Si ese ingreso se supera, si ese gasto en medicamentos se supera, ese porcentaje del ingreso se supera en gasto de medicamentos, también va a estar contemplado el 100% de descuento. A ver la aclaración, Mirta. Claro. Vamos a poner un ejemplo. Sí. 500.000 pesos, una suma cualquiera. Para el gobierno una fortuna. Claro. Sí. Y gasta 50.000 pesos en la medicación que tiene que tomar con los descuentos del 80, del 60, del 50, del 40, lo que corresponda a la medicación. ¿Qué pasa? Los 50.000 pesos no supera el 15%, es un 10%. Entonces el jubilado va a tener que sacar de su sueldo los 50.000 pesos. Ahora bien, gasta más de 70.000 pesos. Qué fácil hoy en día, porque creo que la industria ayer aumentó nuevamente los medicamentos. Entonces, esa persona que gana 500.000 pesos y tiene un gasto de 75.000 pesos en medicamentos, ahí sí hay una cobertura, porque supera el 15%, obviamente no tiene que tener todo lo demás. Tiene que ser un mínimo. Pero ahí hay un par de cuestiones para aclarar. Primero, cuando yo recién decía 1.700.000 queda fuera solo por un parámetro, que es el parámetro del ingreso y medio. Si yo tengo la mínima y tengo 2 inmuebles, 2 departamentos, también queda fuera. Sí.
Por lo cual son probablemente arriba de 2 millones lo que quedan. ¿Se entiende? Sí. Sí. Los controles o los parámetros son independientes entre sí. Estaba repasando la resolución. Todo tienen que hacer el trámite de empadronamiento y volver a presentar la receta. Todos. Lo dice la resolución, qué documentación se necesita, lo dijimos ayer. DNI, la receta de medicación. Si supera los 4 medicamentos, además tengo que hacer otro trámite, que es incluir el formulario de medicamentos. Lo dice la resolución de ayer. Sí. A mí me preocupa seriamente esta cuestión, dice lo del 15%, Sí. pero cuando agrega lo del 15%, ahí aparece la figura de la trabajadora social que va a evaluar si vos sos pobre o no. Claro. Si o si te alcanza o no. Sí. No es tan sencillo. O sea que además hay aparte de parámetros, hay discrecionalidad en la observación, Claro, digamos. yo cobro Es eso, 400 lucas, quiero 5 medicamentos y viene una persona y me dice, bueno, a ver, no sé si tanto. Vos no tenés cara de pobre, te va a decir. No, eso sí. perdón, lo que quería decir, porque Mirta decía antes para llevar tranquilidad. A mí Claro. nada de lo que están diciendo tranquilidad, me... a los Mirta. que No, están- pero- no, A ver, Mirta. tranquilidad en el sentido que los casos oncológicos no los van a sacar porque hay mucha angustia en los que nombramos que por ley tienen cobertura, no van a tener que hacer trámite. Tranquilidad a esa gente que estás hablando de trasplantados, de renales, de crónicos. oncológicos y demás, tienen mucha preocupación porque son los que están con tratamientos constantes. Sí, claro, que Entonces, no lo pueden suspender. tranquilidad Vale, a pueden suspender, ellos. no moverse, Es por ley y no se los pueden sacar bajo ningún punto de vista. Después, al resto de los jubilados, insisto, los 4 medicamentos, si ya estaban de antes empadronados, los van a recibir. El problema es que sí o sí terminan haciendo el empadronamiento porque la gran mayoría toma 5, 6, 7 medicamentos y por eso los tienen que hacer. pero a eso voy. O sea, es probable que no tengan cobertura todos esos medicamentos que toman. No. y además- Y bueno, es una crueldad Claro. inusitada. Qué sé yo, todo el tramiterío que está describiendo Hernán para adultos mayores, me resulta impensable, ¿no? Nada más esto de no haberlo no me entra en la anunciado cabeza, con realmente. tiempo, porque si mire, tienen 2 meses para hacer esto, después vemos los problemas. No, lo tiran sobre diciembre, que hoy estuvo fresco a la mañana, vaya para mañana, anuncian 20 y pico grados. Te llega a agarrar uno de estos días terribles y tiene que ir a la gente a anotarse. No, yo creo- de 30 grados, es un delirio. Tienen que hacer operativos para facilitarle el tema a la gente porque no puede ser... ¿Pero vos crees que mira, le quieren facilitar el tema a la gente con esto que anuncian? es una opinión mía, es lo que uno yo estoy- desea, digamos. Lo que uno desea, yo no estoy diciendo que sí lo vayan a hacer, es un deseo mío que la gente no tenga que estar, lo que dice acá Fernando, horas y horas esperando y cuando te van a atender te van a decir no tenía turno, no trajo el formulario del médico, la respuesta historia de lo que clínica. Y no está el asistente, o la asistente social ya está con los que tenían turno. Ese es el tema. Hernán. Es una expresión No, de deseo. Hoy me escribía Isabel Reynoso que había visto el programa de ayer. Sí. Y me manda varios mensajes. Leo algunas partes. Fue una decisión política no anunciarlo con anticipación. Como dijeron en el programa. Me dice. Lo mismo hicieron cuando hace 2 ¿Quién meses... es Isabel Reynoso? de COFA. Era presidenta, ahora creo que no sé qué cargo No, tiene. claro, de la provincia de Buenos De Aires. la provincia de Buenos Aires. De los farmacéuticos, Sí. ¿no? Lo mismo hicieron hace 2 meses cuando le sacaron todos los protectores gástricos a los jubilados. Nos Claro. anoticiamos con los jubilados en el mostrador, dice. No, eso es tremendo. Claro, el Que omeprazol. no se les decías, cubría eso es más. tremendo. Es lo Ayer íbamos descubriendo junto al jubilado lo que iba pasando. Y me Esto es agrega una tremendo, cosa. Me dice, en aquel momento, cuando se redujo el impuesto país, yo esto me lo había olvidado, porque el impuesto país ahora desaparece, pero se había reducido, ¿se acuerdan? De 7,5 a 7,5. Dije, en ese momento, para compensarlo, nos hicieron que nosotros, los farmacéuticos, pusiéramos plata para sostener este programa de medicamentos gratis. Sí, es se lo cierto. cargaron a los farmacéuticos. Que es lo que contó ayer Alejandra Gómez, si no Sí. me equivoco, también del Colegio Público de Farmacéuticos. Nicolás, ya que estamos en la provincia de Buenos Aires, Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, cuenta algo muy llamativo. Yo les diría casi una reacción lógica de las personas que necesitan determinado tipo de cobertura y que la encuentran en la provincia de Buenos Aires. Escuchen con atención. Se decidió sacar el impuesto país, que era un impuesto que tenía un aporte directamente asociado a los medicamentos del PAMI, y se sacó el impuesto país sin ninguna previsión de una alternativa. Es un tipo de redistribución regresiva. Hasta este momento nos había pasado que teníamos en hospitales, medido en hospitales de La Plata, por ejemplo, un aumento del 25% la demanda en farmacia de los hospitales
de gente que deja de ir a su médico de cabecera de PAMI y va al consultorio del hospital a ver si junto con la atención le damos la medicación gratuita en el hospital. 25% es una barbaridad. Sí. Estamos hablando de una cantidad gigantesca. Esto fue antes de que saquen esta indicación de ahora, que seguramente va a aumentar mucho la consulta en los hospitales. Claro, lo que dice Crepla, que es, dejaron de ir al médico de cabecera del PAMI porque no tienen la cobertura, van al hospital público de la provincia de Buenos Aires a ver si además de la consulta le dan el medicamento gratuito. Claro, porque... 25% más. Sí, bueno, también tenemos el porcentaje de la gente que dejó de tomar la medicación y dejó de hacer los tratamientos. Yo lo que informo, digo sinceramente, lo hablo con los empleados que atienden público y que están asesorando en estos momentos a los jubilados. Después, obviamente, que uno siente mucho dolor porque la guadaña y la guillotina le pasó al jubilado, como ya lo veníamos hablando y Hernán muchas veces lo dijo, en el comienzo del mandato de este gobierno, ¿no? Me gusta porque vas encontrando, ya es motosierra, es guillotina, es guadaña. Y sí, yo le voy utilizando porque cada vez es más, o sea, afectaron los saberes, afectaron los subsidios, van afectando un montón de cosas. La motosierra te amputa, ponele. Sí. La guillotina te corta la cabeza, la guadaña la usa... La guillotina, ¿no? Mirta, la inventaron para que no hubiera sufrimiento. Acá Claro. lo que parece que hay es corte y sufrimiento al mismo tiempo. Bueno, un poco de todo. Lo cierto es que cuando desde el gobierno dice el jubilado gana $250, mucho más que el gobierno anterior. Sí, pero necesita $900 para vivir. Porque esa es la gran realidad. Si un jubilado ganase los $900, que es una canasta de jubilados, para toda... $900 es la canasta de... Y son 916.000 pesos que necesita un jubilado para alimentarse, para pagar los impuestos, para los servicios, para los medicamentos, para el transporte, porque tiene que ir al médico, y no contamos un alquiler. Necesita 916.000 pesos, o sea, $900. $800, sí. Aproximadamente. Mirta, la última. Vos tenés una característica muy particular, porque vos conociste casos, te dedicaste a escuchar problemáticas. Sigo atendiendo Bueno, casos. estás muy cerca estás muy cerca de las familias y de jubilados y jubiladas. Y al mismo tiempo tuviste la posibilidad de pensar políticas públicas, es decir, pensaste políticas públicas, las defendiste en el Congreso en función de todo lo que conocías. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué toman esta decisión tan cruel, tan inhumana? Porque en realidad todos los economistas, no, bueno, casi todos que están en un gobierno, vos no, Hernán, por favor, por favor. Hay algunos que no. Toman la seguridad social como un gasto y no como una inversión, ¿sí? Entonces, desde el mismo momento que vos decís que gastás con los jubilados, lo único que ves es de qué manera recortar, de qué manera ahorrar para no tener que gastar tanto. Sacan la moratoria, que es un paliativo, tampoco es la solución una moratoria. Si la gente tiene trabajo, no tiene necesidad de ir a una moratoria porque va a tener los 30 años. Pero ¿qué pasa? Si han cerrado más de 2.300 pymes en este último periodo, ¿dónde están todas esas familias? ¿Sí? Cuando echan 300.000 empleados del Estado, que muchos aplauden, no entienden que detrás de esos 300 empleados, 300.000 o los que fueren, los que han sacado, hay familias detrás. Y son gente que dejan de aportar y es plata que no entra para pagarle al jubilado. Entonces, de alguna manera el gobierno dice, bueno, yo tengo que tener superávit, yo tengo que tener plata en reservas en el banco y de alguna manera tengo que recortar. ¿A quién le recorto? Al que me genera gasto. ¿Quién le genera gasto? La seguridad social. Esa es la verdad. ¿Por qué el PAMI? Porque el PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica. ¿Cómo? Perdón, te interrumpí como estabas diciendo Que el eso. PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica para jubilados y pensionados. Pensá que tiene 5.400.000 jubilados, afiliados. Yo te pregunto, hasta el año pasado uno veía los grupos de jubilados que se iban de vacaciones. Muy pocos, ¿eh? El año pasado había. Sí, había algunos. Bien. Hoy no tenés nada. Hoy no hay nada, eso se acabó, Hoy no tenés nada completamente. Porque se acaba con el turismo, acaba todo eso. Porque, y bueno, Scioli lamentablemente no está haciendo nada para darle viajes gratuitos a los jubilados. Pero el previaje yo me acuerdo que había un montón de zonas que estaban... Claro, el tema del previaje, el tema de los préstamos a los jubilados, todo eso hacía el tema del procrear para la gente trabajadora que podía sacar. Digamos. Claro, el tema de los ingresos indirectos era una facilidad para el jubilado. O sea, vos tener los
subsidios, vos tener los medicamentos gratuitos, vos tener un viaje para ir a Embalse o a Chapalmalal, o tenían el previaje que tenían beneficios no solamente los jubilados, sino en realidad toda la población. Son cosas que se han cortado, pero generalmente el jubilado lo que sacaba antes eran los viajes a Embalse y a Chapalmalal, donde tenían toda la comida gratuita, lo único que se pagaban era el micro, y la verdad que iban juntando. No se ve a nadie, como los turistas que no hay más. Pero es que la gente está dejando, el jubilado está dejando de ir a los centros de jubilados porque no puede pagar la cuota. No, este dato es... Esto es lo que te contaban en Córdoba. Y en la federación cerró. Este año cerró la Federación de Jubilados, que convoca o convergen distintos centros de jubilados. Víctor García, de la provincia de Córdoba, me acaba de llamar porque también dice: Mirta, te voy a estar preguntando porque tengo una persona con diabetes, cobra casi un haber máximo y está asustado por la medicación, que es carísima. No, que se quede tranquilo porque es ley, no Mirta, se la pueden sacar. Gracias como siempre por responder a nuestro llamado, por venir, por explicarnos, por tu compromiso. Yo vine a explicar. Yo sé que genera una situación de mucha bronca, porque estamos hablando de gente vulnerable, de gente con necesidades. Cuando yo dije quiero traer tranquilidad para decir, bueno, miren, algunos medicamentos los van a tener gratuitos si ya lo recibían, pero por el resto van a tener que hacer el trámite. Tranquilidad, entendemos tu vocación, tranquilidad dentro de una política de crueldad, como la claro, que traten de tranquilizarse, de pedir el turno, de ir a hacer el trámite. Igual tienen que ir al médico de cabecera, pedir el formulario, pedir la historia clínica. Y bueno, yo espero que el PAMI dé una vuelta de rosca. Yo entiendo que el director ejecutivo es gente de gestión, es gente de carrera del PAMI, y pueda entender que hay que darle respuesta al jubilado que está haciendo la cola durante 2 o 3 horas. Gracias, Mirta, por haber venido. No, a ustedes, muchas gracias. Vamos a hablar